¿Por qué en medio de una crisis es fundamental actuar pensando en largo plazo? Algunos dirán, en este país no se puede proyectar a largo plazo, pero hay que ver qué tema se puede proyectar quizás a largo plazo o cuán bien a veces nos hace proyectar a largo plazo ciertas cosas. Pero es un tema muy interesante para charlar con Gala Díaz Langou, que es directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Gala, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenas. ¿Cómo están? Muy Mucho bien. gusto. Encantado, el gusto es mío. ¿Por qué en medio de una crisis es fundamental actuar pensando en largo plazo? Y en la introducción decía sobre que muchas personas deben estar pensando, pero vivimos en Argentina, proyectar a largo plazo a veces es una empresa más que imposible. ¿Cuál es su mirada? Sí. A ver, sí, coincido con las dificultades percibidas de pensar en largo plazo en Argentina, pero doy un pasito para atrás quizás. Hoy estamos en una crisis que es enorme, es amplia y es profunda, empezó en lo sanitario, pero eso hizo que se profundice una crisis que el país ya estaba transitando en lo económico y en lo social. Eh, y esta crisis no parece ser un buen momento para pensar los problemas más estructurales. Pero en CIPEC estamos convencidos que en realidad lo que hizo esta crisis de la pandemia no fue crear nuevos problemas, sino que desnudó los problemas que ya teníamos como sociedad antes. Visibilizó nuestros problemas más estructurales en Argentina y que por lo tanto, para poder salir de esta crisis, es necesario discutir esos problemas más estructurales y eso implica pensar en el largo plazo. Ujú. ¿Por qué? Porque son problemas tan grandes y tan profundos que es necesario mantener ciertos rumbos en las respuestas y en las estrategias que nos demos para resolver estos problemas a lo largo del tiempo, ¿no? Gala, ¿y cuáles son Entonces, esos problemas que ustedes han visibilizado, los más profundos y los que han recrudecido y que todo ha salido rápidamente a la luz? Porque independientemente de problemas estructurales, también se me ocurren otros que, bueno, ya voy a compartir con usted, pero me gustaría saber cuáles han visibilizado en primera idea. bueno, en primer lugar, la desigualdad en términos en un montón de aspectos, pero se ve muy claramente, por ejemplo, en términos de la distribución de ingreso. Esta crisis que se profundizó con la pandemia pega mucho más en los sectores de menores ingresos. Fueron ellos los que tuvieron mayores interrupciones en sus ingresos durante los meses más estrictos de la cuarentena y son ellos los que empeoraron su situación relativa. Quienes tenemos puestos, por ejemplo, en relación de dependencia, no tuvimos tanto impacto de la pandemia. Obviamente sí, toda la sociedad sufrió los impactos de la pandemia, pero lo sufrieron mucho más los estratos de menores ingresos. Pero eso toda la vida También, se ha recrudecido en eso esta época, siempre, eso toda la vida. cada crisis, exacto, cada Pero ¿no le crisis parece afecta también más que a desde los el punto sectores de más vista de vulnerables? la política, por ejemplo, de lo más urgente que se debió haber atacado, que fue el tema sanitario, ahí el gobierno hizo un agua, pero enorme? No, el aplauso comenzó siendo algo simpático por cosa de los vecinos, ¿no? En todas las ciudades de la República Argentina. Pero después, cuando empezaron los, entre comillas, asistencias, los médicos esperaban o todo el personal de salud esperaba una retribución un poco mayor y fue más que una mojada de oreja. ¿No coincide en eso? La inversión en salud en el último año aumentó de manera relativa, hay que contextualizarlo en donde estamos hoy, ¿no? Que es un contexto restrictivo por donde se lo mire. Tenemos una frazada corta y tenemos un gasto público muy estructurado, o sea, y muy poco flexible. Muy grande, le diría Porque yo, ¿no? para Enorme. aumentar por ejemplo, la inversión en salud, sería necesario afectar algunos de los compromisos que ya tiene el Estado en su gasto habitual, recurrente. Gran parte de eso son jubilaciones y pensiones, es el 60% casi del gasto público. Entonces, la frazada es corta, por donde se la mire, o sea, no sé si hubiese sido una decisión correcta, por ejemplo, recortar jubilaciones o dar aún menos aumentos a jubilaciones en pos de priorizar una mayor inversión en el sector salud a lo que se hizo. Sí, recuerdo que lo Eh, sacaron a los y esto, jubilados de todo el país a cobrar el mismo día en plena pandemia, cuando había un lockdown increíble, lo sacaron a todos los jubilados a hacer cola a cobrar en plena por pandemia con supuesto, y picos eso enormes. Me habla de parece que problemas.
muy estructurales. Problemas O sea, que dirigenciales hacen al también, ¿no? Creo funcionamiento que la del dirigencia Estado. en este momento se tendría que reunir fuertemente y visibilizando todas estas cosas, de todos los sectores políticos, y ver Bueno, cuáles son y las cosas eso es importantes que parte de lo que pueden estamos, empezar a eso es hacer parte de lo que estamos de buscando que adentro hacia afuera suceda, para ¿no? mejorar las políticas públicas y de la gente, porque realmente si uno empieza a levantar cada uno de los sectores en los cuales el Estado ha tenido o ha querido tener una mejora preponderante, realmente están en deuda. Hay algo que nos muestra esta crisis, que es la falta de un proyecto país. Hoy no sabemos hacia dónde va la Argentina. No hay un sueño común, como sí lo hubo en momentos previos de nuestra historia, decir cómo logramos que la Argentina sea mejor en el futuro, que en los próximos 40 años podamos tener una Argentina más desarrollada, más inclusiva, más sostenible. Hoy no hay respuestas claras acerca de esto y creemos que es en momentos como el actual donde es más relevante que nunca poner estos debates sobre la mesa, porque es la única forma en la cual vamos a poder salir de esta crisis, poniéndonos de acuerdo en cuál es la estrategia que nos damos para tener una Argentina más desarrollada. Y eso implica dar concesiones desde distintos sectores, obviamente con un liderazgo de la política y del sector público, pero también sentando a la mesa a otros actores. Esto requiere la participación activa del sector privado, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y esto hoy no está sucediendo. Estas conversaciones hoy no se dan en una política y en un debate público tan agrietado que se centra en chicanas y en discusiones muy superfluas que no llegan a establecerse acuerdos o por lo menos a identificar dónde están los disensos en los problemas más estructurales que enfrentamos como sociedad. Y el Estado, independientemente de todas las medidas que ha tomado y de las que puede llegar a tomar, ¿cuáles son para usted y también para el sector que representa las primeras medidas que debe hacer de cara a este nuevo recorrido, a este último semestre del año y lo que viene? Bueno, hoy lo que estamos trabajando en CIPEC es cómo dar esos primeros pasos en pos de esta estrategia de desarrollo que podamos darnos más de largo plazo. Y estamos tratando de construir la respuesta a esta pregunta de una manera colegiada. Como te decía, sentando a la mesa a estos distintos actores, pero aterrizando en algunos temas críticos, que son las puntas de ovillo de los problemas grandes que tenemos en la Argentina. ¿Cómo logramos hoy que haya estabilidad macroeconómica en el país, donde pasamos todo el tiempo de ciclos optimistas a ciclos de desilusión, y que no es posible mantener una tendencia estable de desarrollo? Eso implica tener una balanza comercial en equilibrio, eso implica tener más divisas y eso implica exportar más. ¿Cómo logramos exportar más y cómo logramos que esa matriz exportadora genere empleo genuino y de calidad en Argentina? Esa es una pregunta. Otra pregunta, por ejemplo, es, estamos envejeciendo como sociedad, ¿cómo logramos hacer frente al fin del bono demográfico que estamos teniendo? Dentro de 15 años vamos a tener más personas en edad de jubilarse que personas económicamente activas. ¿Cómo evitamos que eso implique un default de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas? ¿Cómo hacemos para ser más productivos en ese momento y poder sostener la economía con los derechos sociales adquiridos? Otra pregunta es cómo logramos cerrar las brechas educativas. Hoy los chicos del 10% más rico acceden a aprendizajes que son extremadamente distintos que los que acceden al 10% más pobre, porque todo esto se potencia por la brecha digital. ¿Cómo logramos una infraestructura de calidad que permita acceso digital en todo el territorio? ¿Y cómo logramos aprendizajes a través de un mejor acceso digital? Todas estas son preguntas que estamos trabajando con este grupo amplio de actores en el marco de un proyecto que se llama Democracia 40, que busca aprovechar de alguna manera el aniversario de los 40 años de democracia que el país va a tener en el 2023, no tanto para ver qué pasó, qué no pasó en estos primeros 40 años de democracia, sino sobre todo para pensar
qué país queremos de cara a los siguientes 40 años de democracia y empezar a gestar acuerdos donde sea posible y donde no sea posible por lo menos identificar los disensos y tener muy en claro qué implica cada estrategia que se pone en la mesa en términos de desarrollo para el país, en términos de oportunidades para las personas que viven en el país y en términos concretos, cuánto sale, cuánta plata vuelve de eso, quién tiene que hacer qué. Eso es lo que hacemos en CIPEC, tratar de contribuir a la mejora en estos debates públicos. Ojalá, Gala, que toda esta contribución que ustedes están proponiendo no solamente caiga en oídos, sino en aquellas personas que tienen las herramientas para empezar a funcionarlas, porque hasta el momento no está sucediendo. Gala, le agradezco el contacto. Un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana, hasta luego. Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. A ver, Gala estaba enunciando cosas que seguramente son hermosas. La verdad que sí. Que todos tengamos las mismas chances, que los sectores más pobres. Me suena a más de lo mismo. Ese relato que es un humo que después, cuando uno mira hacia atrás en los 40 años de democracia, tengo 47, decís, ¿y qué pasó? Los pobres siguen aumentando, nadie pudo bajar el más del 30% de pobreza en la República Argentina, esto es una realidad, es un hecho, en cualquier gobierno, hubieron gobiernos un poquito mejores, sí, pero sacar los problemas realmente estructurales que hacen ruido y mella en cada uno de los sectores más necesitados o que tengan que poner en funcionamiento a la maquinaria productiva, ¿qué empresa va a venir si las leyes para las empresas importantes que quieren venir a producir no están dadas ni las condiciones también? ¿Quién es el actor que tiene que realmente poner las políticas públicas en funcionamiento para que esas inversiones vuelvan? Para que esos chicos puedan estudiar, para que la gente en cualquier tipo de escolaridad, sea pública y privada, sea de excelencia, como quizás pasaba hace una veintena o treintena de años y ahora es impresentable, o sea, estructuralmente, como dice Gala, los edificios, la calidad educativa en algunos sectores, los docentes que tienen que hacer malabares para hacer sus prácticas y también para implementar sus clases en todos los lugares, para que los chicos no tengan esa deserción enorme que se fue cumpliendo en los últimos 15, 20 años. Y puedo seguir enumerando. Salud, instituciones. Y si uno mira hacia alrededor, estamos en un momento muy preocupante. Entonces la clase dirigencial, por favor, debe realmente sentarse a hacer rendir su puesto, poner lo que hay que poner, resignar lo que tienen que resignar de una vez por todas y hacer el bien público que para eso les pagan.